Remójate en la tripa que ya viene la calor. Remójate en la tripa que ya viene la calor. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Evaristo el cuchillero se ha comprado ahora un camión. Evaristo el cuchillero se ha comprado ahora un camión. Y pasando el puente en Fraga desde arriba lo midió. Y pasando el puente en Fraga desde arriba lo midió. Los hijos de la María se han marchado a Nueva York. Los hijos de la María se han marchado a Nueva York. Uno trabaja de negro, otro de indio en un salón. A las personas que nos están viendo aquí en Telebeca, hoy es un placer presentarles a todos ustedes pues a una persona que la podemos definir como un poeta, un cantautor, un profesor y sobre todo es un diputado nacional, la voz de Aragón en el Congreso de los Diputados. No es otro que José Antonio Labordeta. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. José Antonio Labordeta nació el día 10 de marzo de 1935 en un viejo caserón de la calle Buen Pastor, en Zaragoza, donde su familia regentaba pues, el Colegio Santo Tomás de Aquino. José Antonio es el quinto de 6 hermanos y vamos a empezar un poco con las preguntas. ¿De tu infancia qué es lo que destacarías en Zaragoza? Bueno, pues yo creo que hay cosas muy raras en mi infancia, porque yo pertenecía a una familia, digamos, de izquierda republicana, que era mi padre, y sin embargo yo fui a estudiar a un colegio alemán, que era un colegio absolutamente nazi, es decir, los años, y ahí yo todas las mañanas nos ponían delante de una enorme bandera roja con un círculo blanco y en medio de la esvástica, y teníamos que cantar el Deutschland, Deutschland Liberales, ¿no? Entonces aquello ya me produjo una contradicción en mi infancia, ¿no? Pero sobre todo yo recuerdo en mi infancia el ambiente diríamos, cultural e intelectual de mi casa, ¿no? Mi casa estaba llena de libros, por todos los sitios había libros, por todos los sitios había gente que tenía una enorme, no sé, una enorme devoción por la cultura, y yo creo que era gente que venía también, políticamente había sido represaliada, y entonces también había una devoción por la libertad. De tu hermano Miguel, ¿se puede decir que te ayudó a sacar esa vena poética que tú has ido demostrando con el paso del tiempo? Sí, yo creo que sí. Miguel tenía una biblioteca fantástica en los años 40 a 50, que en España estaba absolutamente prohibido, casi todos los libros estaban prohibidos. Encontrártelos en la biblioteca de Miguel fue muy significativo, sobre todo encontrártelos en una biblioteca en la cual te dirigían las lecturas. Es decir, mi hermano me decía, pues hombre, lee esto otro. Es decir, no me atosigué con la lectura, sino que era leer un poco dirigido por él. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? En una época en que leer en España era muy difícil, no había libros, es decir, casi todos los libros estaban prohibidos. Estaba prohibido hasta Antonio Machado, aunque fea de todo. Sí. ¿El bachillerato lo hiciste en Zaragoza? Sí, lo hice en el colegio. Mis padres tenían un colegio en Zaragoza, mi padre, y bueno, yo lo hice allí al bachillerato en Zaragoza, sí. Y luego te matriculaste en Derecho, pero te cambiaste a Filosofía. Sí, yo hice Derecho porque a mí no me gustaba Derecho, yo casi nunca he entendido nada de Derecho, pero mi padre tenía una devoción, esa especie de cosa de los padres, ¿no? Estudia algo que sea útil, ¿no? Y que dé dinero, y además mi padre había sido licenciado en Letras, y mi hermano también, o sea, tampoco se había ido tan mal, pero había siempre esa historia de decir, no, estudia algo que te dé utilidad. Derecho es una carrera que tiene muchas salidas, bueno, pero al final volví un poco a hacerlo, a Filosofía y Letras, ya que hice Historias, que era lo único que se podía estudiar en Zaragoza en aquellos años. En esa época perteneciste a una corriente de pensamiento zaragozano, una corriente que se denomina Nike, y allí se fundó pues, la revista Orejudín. ¿Cómo era esta corriente de pensamiento? Bueno, yo creo que era corriente de pensamiento. Éramos unos amigos que nos reuníamos en un café, era una tertulia, ¿no? Una tertulia, fundamentalmente una tertulia donde se hablaba de poesía, se hablaba de literatura, se hablaba de todo este tipo de cosas, pero no era una corriente de pensamiento, cada uno tenía una vocación, una devoción. Yo decidí publicar una pequeña revista que era muy sencilla, muy humilde, que se llamaba Orejudín, y de ella tengo un recuerdo enorme porque salían 8 poemas en cada número. Y yo le mandé y cogí una lista de personajes, y uno de los personajes que recogí fue Oteiza, que en ese momento había ganado, había sido un impacto en España porque había ganado
el premio de escultura de la Bienal de Brasil, de Río de Janeiro, que era la bienal más importante del mundo. Y Oteiza era un tipo con una gran personalidad, lo fue hasta su muerte. Y entonces cuando recibió la revista, pues el hombre me escribió una carta absolutamente emocionante, que yo la guardo, yo le contesté, y es curioso, hay una biografía de Oteiza muy buena y sale la carta que yo le mandé. O sea, me parece una cosa entrañable y enternecedora. Quizá lo más bonito que le pasó a Orejudin fue esta carta de Oteiza. ¿En la carrera en Filosofía y Letras ibas a clase o más que nada? No iba mucho. Yo tampoco quiero decir eso porque a la gente se le desmoraliza mucho. Yo creo que era una universidad que estaba muy muerta, ¿no? Era una universidad, una facultad muy muerta, excepto había dos profesores, yo creo que había dos profesores que eran a los que yo acudía, que eran Indurain, que era de literatura, y Frutos, que era de filosofía, también José Manuel Blecua, que aunque era profesor de instituto, él daba clase en la facultad, pero el resto eran horrible, ¿no? O sea, estar en esas clases era horroroso, y además lo que te hacían era repetirte el libro, con lo cual lo mejor era estudiártelo en casa, no te enseñaban nada nuevo, ¿no? Y entonces era, pues bueno, lo que hacíamos era hacer otras cosas. Yo me acuerdo que yo me iba todas las mañanas a un café, precisamente al Nikkei, que no había nadie, y yo creo que en esos años me sirvió fundamentalmente para leerme toda la literatura universal, esa literatura universal que ves unos tochos así, que dices, ¿quién coño se puede leer esto, no? Pues, no sé, La montaña mágica de Thomas Mann, el Ulises de Joyce, esas cosas que no hay Dios que las lea, pues yo me las leí todas enteras en esos momentos, todas las obras de Dostoyevsky, la búsqueda del tiempo perdido, que son como 8 volúmenes, ¿no? Y después de Marcel Proust, y dices, bueno, ¿quién lee esto? Pues me lo leía yo allí, o sea, yo me iba todas las mañanas, a las 9 de la mañana me echaban de casa, porque me decían que tenía que ir a clase, me iba allí con mi libro, me sentaba en el Café Nikkei, que estaba absolutamente silencioso en ese momento, y me leía, yo creo que yo ya me saturé de lectura, yo creo que he leído para toda mi vida, ¿eh? Terminaste en Zaragoza y marchaste a Francia, a Aix-en-Provence, y allí se puede decir que conociste lo que era la libertad plena en Francia. Bueno, en Francia era distinto, claro. Yo llegué a Francia en un momento, además en un momento muy, muy interesante, que era todo al final de la guerra de Argelia. La guerra de Argelia fue un impacto muy grande. Yo daba clase a españoles, o sea, a alumnos de apellido español que vivían en Argelia, que eran partidarios de la Argelia argelina, mientras que yo tenía otros alumnos que eran partidarios de la Argelia, unos eran partidarios de la Argelia argelina, es decir, la independencia, y otros alumnos eran partidarios de la Argelia francesa. Y había bastante follón en clase, pero Marsella era una ciudad muy viva en ese momento. Marsella supongo sigue siendo una ciudad muy viva, pero en ese momento era muy viva y todos los grandes cantautores franceses pasaron por allí. Yo he visto allí cantar a Brel, y el otro día veía unas imágenes en una televisión, no sé en qué televisión, veía cantar a Brel en uno de sus últimos conciertos. Yo cuando lo viera era todavía muy joven y era realmente espectacular. Brel, Brassens, Leo Ferrat, toda esa gente las veías en directo porque a mí me impactaba mucho. Veías el cine de la Nouvelle Vague, ¿no? El Hiroshima Mon Amour, el año pasado en Marienbad, que era un rollo macabeo, te sentabas allí a verlo encima en francés, que no lo dominabas bien y era un tostón enorme, pero tenías que salir de ahí diciendo que interesante es esto, que debe ser muy interesante lo que dicen, pero no he entendido nada, ¿no? Pero bueno, era un país distinto, había un problema, además había un problema político muy grave, estaba cayendo la Cuarta República, venía la Quinta, es decir, había un follón. Fueron unos años que a mí me gustaron mucho, pero tenía que venirme a España porque allí económicamente de lector, pues malvivías y sobrevivías, ¿no? Luego volviste a España, hiciste las oposiciones y, bueno, antes de eso te casaste. Sí, me casé después. Primero hice las oposiciones, luego me casé. O sea, vamos, tenía novia, me hice las oposiciones en julio y en septiembre del 64, exactamente el día de San Miguel, el día del nacimiento de Miguel de Unamuno, que yo ni me acordaba que había nacido Miguel de Unamuno ese día. Buscamos la fecha porque era una buena fecha y tal. Y me casé y luego ya me había sacado la oposición. Estuve dudando entre yo podía sacar las dos plazas que yo tenía para sacar eran la Seu d'Urgell, que ahora se dice la Seu d'Urgell, entonces era la Seu d'Urgell, donde yo había hecho la mili en la Seu d'Urgell, y a mí me gusta mucho el Pirineo, esa zona me gustaba mucho, Puigcerdá, Andorra, toda esa zona es una zona del Cadí, a mí me gustaba mucho y estuve a punto de pedir Seu d'Urgell del instituto. Pero en ese momento vino el que era director del Instituto de Teruel, que era Eduardo Valdivia, precisamente Eduardo fue profesor aquí al lado, en Calatayud, y me dijo, vente a Teruel, no sé qué, tal, que me convenció y me marché a Teruel, ¿no? A lo mejor si me hubiera ido a Seu d'Urgell, pues yo que sé, mi vida hubiera cambiado completamente, claro. De tu estancia en Teruel... Igual me hubiera dedicado al contrabando en Andorra, que era lo que se dedicaba todo el mundo, ¿no?
De tu estancia en Teruel, ¿se puede decir que ahí empezaste a dar los primeros conciertos ya con más gente? Sí, la verdad es que ahí caen dos personas que me van a afectar mucho en mi vida, que van a ser Eloy Fernández, fundador posteriormente de Andalán, y Pepe Sanchís, que es un autor de teatro y que entonces tiene la ventaja de que, bueno, que en ese momento pues es un autor de teatro muy conocido, ha sido premio Arniches de teatro y él es un tipo que viene con muchos discos, trae discos de Raymond, trae discos de Paco Ibáñez, y yo que en ese momento pues tenía Atahualpa Yupanqui, empiezo un poco a cantar en una mezcla esa entre Atahualpa Yupanqui y los cantautores españoles, ¿no? Y bueno, por el año 68 grabo el primer disco en Madrid, que es un disco de 4 canciones, y ahí a partir de ese momento pues empiezo a ser un cantautor de fin de semana, porque yo no dejé la enseñanza hasta el año 85, ¿no? Has hablado de la revista Andalán. ¿La revista Andalán se puede decir que resalzó un poco la corriente aragonesista? Bueno, yo creo que Andalán es fundamental en la historia contemporánea de Aragón. Es decir, lo que era Aragón estaba oculto, disuelto, perdido. Es decir, aquí vemos una bandera de Aragón, nadie sabía que esto era la bandera de Aragón. Es decir, que fue el derecho foral, las leyes, el aragonesismo, la historia de Aragón, la cultura aragonesa, la política aragonesa, el sindicalismo aragonés, todo eso confluye en Andalán. Yo creo que ahí fue un personaje fundamental, fue Eloy, que fue capaz de aglutinar todas las tensiones y todas las tendencias y meterlas exactamente en ese periódico, que fue fundamental. Y para entender la historia yo creo que la historia de Aragón de esos años, pues hay que echar mano de Andalán a todos los niveles, cultural, sindical, laboral, económico, político. Ahí está todo recogido en Andalán. Yo creo que es una revista fundamental. ¿Te consideras una persona que dices muchas veces de la IDA, izquierda depresiva aragonesa? Sí, yo soy un poco... Yo creo que los Piscis tenemos puntos álgidos optimistas y puntos álgidos pesimistas, ¿no? Entonces, en esa especie de pesimismo-optimismo, al fin y al cabo, Piscis son dos peces, uno mira hacia un lado, otro mira hacia el otro. Pues entonces yo creo que en algunos momentos yo escribí unos artículos en Andalán donde eran años duros, años sin esperanza, sin posibilidad de salir de todo aquello que había allí, y inventé una cosa que era la izquierda depresiva aragonesa, ¿sí? Que yo creo que bueno, pues está bien, a veces es positiva. ¿Cómo se llevaba desde Andalán lo de la censura y esas cosas? Pues muy mal, fíjate, yo llevaba muy mal, yo estaba muy acostumbrado porque ya Orejudín tenía que llevar cada mes, y hacemos Orejudín mensual, cada mes tenía que ir yo a Zaragoza, encima del Cine Elíseo, donde estaba lo de información y turismo, y ahí estaba la censura, y tenía que ir yo con los 8 poemas, dárselos al censor, el censor los leía y me decía, pues este no lo puedes publicar, y estos otros 7 sí, había que buscar otro. Entonces yo ya estaba habituado a la censura. Bueno, en Andalán la verdad es que la censura ya había bajado mucho. Yo creo que fue el golpe más duro que nos dieron en Andalán fue exactamente el número que dedicamos a la caída de Allende. En septiembre del 73 hicimos un número especial a la caída de Allende y ese desapareció de la calle, es decir, nos lo retiraron, ¿no? Y luego lo demás pues no tenía, en ese momento ya, bueno, pues el país estaba saliendo de la dictadura y poco a poco se iban abriendo caminos y ya no era tan dura la censura como había sido hasta entonces, ¿no? Este año participaste en un concierto que se dio a Salvador Allende en su memoria. Cuando estuvo a punto la justicia española de encarcelar a Augusto Pinochet, ¿te sentiste un poco engañado cuando volvió a ir a Chile? Bueno, mira, yo estaba en ese momento haciendo una serie de televisión que era el río Saja en Cantabria, en Santander. Y me acuerdo que yo iba de Zaragoza, habíamos parado unos días de rodaje y yo volvía de Zaragoza a Santander, había pasado a Bilbao, iba por una autovía. Y en ese momento, cuando la radio dijo que Pinochet iba a ser procesado, me tuve que parar porque se me llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Porque para una gente determinada el procesamiento de Pinochet era pues el triunfo de la justicia y sobre todo el recuperar la memoria de todos los que habían sido asesinados de la manera más vil que se han asesinado en la historia de este país. Cuando de pronto en España decidieron que no se fuera procesado, pues bueno, efectivamente fue un desencanto, pero uno ya está habituado a estas depresiones, ¿no? Estas izquierdas depresivas, ¿no? Y yo creo que era normal que con el gobierno que tenemos pues echara a pique esa decisión de procesar a Pinochet, ¿no? Pues vamos a volver un poco. Estás en Teruel, luego vuelves otra vez a Zaragoza. En tu estancia en Zaragoza sacas más libros de poemas,
y luego sacas una serie de novelas cortas, como son Tribulatario y Cada cual que aprenda su juego, que van un poco diferenciadas del tiempo. Estas novelas cortas se puede decir que son un poco sacadas de tus paseos por los pueblos de Aragón. No, mira, la verdad es que cada cual que aprenda su juego, yo tenía un amigo que era el notario de Albarracín, que era una persona que era de la Sierra de Albarracín, aunque él era de la zona de Guadalajara, pero él tenía mucha relación con Albarracín, y me contó una historia, me dijo lo que había pasado en un momento determinado, y entonces sobre ese cuento que él me cuenta, sobre ese argumento que él me cuenta, yo hago una visión de la guerra, de un problema de la guerra civil en un momento determinado, en un lugar absolutamente apartado como podía ser la zona de la Sierra de Albarracín. No, esa es fundamentalmente la historia de... Y la otra novela, que es El Comité, porque el Tribulatorio es un libro de poemas. El Comité es un poco una historia que a mí también me la contaron en Alfambra, el pueblo de Teruel, en Alfambra, y yo la situé, más que en Alfambra, pues la situé un poco, digamos, en los alrededores de Zaragoza, que sería Belchite, que es Belchite es un paisaje que yo conozco muy bien y sé colocar las cosas, es decir, a los personajes en un momento determinado. Y esas son las dos novelas que hay publicadas. ¿Cómo a la hora de que salir estas novelas, que se publicaba algo de la guerra civil que no se haya visto, no intervino la censura o...? Pues no, en ese momento la verdad es que yo creo que no voy a... yo creo que, es que no sé cuándo se publicaron, yo soy un desastre, pero yo creo que en ese momento ya el país estaba en un aspecto más democrático, más libre, y no hubo problema. Cada cual que aprenda su juego estuvo a punto de ganar un premio en Gijón, estuvo a punto, vamos, a mí me llamaron de Televisión Española porque le iban a dar el premio, había dos finalistas y que fuera yo a televisión por si acaso me daban el premio. Y no creo que hubo ningún problema de censura, y la otra novela yo creo que salió ya en plena democracia. El 20 de noviembre de 1975 muere Franco. ¿Dónde estaba usted y qué hizo cuando murió Franco? Pues bueno, estábamos todos esperando, estábamos todos oyendo la radio, como aquellos chistes que salían de Forge, donde había personas con dos aparatos de radio, escuchando dos aparatos de radio. Yo el 20 de noviembre, cuando yo estaba de profesor de instituto, y entonces yo me levanté por la mañana, escuché el parte de la muerte de Franco, llamé al instituto, me dijeron que se suspendían las clases, y yo lo que hice fue una reacción muy normal, marcharme un poco de Zaragoza, marcharme al Pirineo, una casa que yo tengo en el Pirineo, y bueno, esperar allí la reacción violenta de la ultraderecha que rápidamente se manifestó. Es decir, bueno, había que estar un poco lejos de las ciudades donde se podía pasar esto. Naturalmente, marcharte al Pirineo, estar en un pueblo, te podía darte más estacazos todavía, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, uno se marcha y se cobija en estos sitios. Y eso es lo que yo hice, esperar allí a que se tranquilizara un poco el país, se neutralizara, y volver otra vez a las clases, ¿no? Pues a continuación vamos a ver unas imágenes de la manifestación contra el trasvase del Ebro que se realizó en Madrid, pero antes te voy a hacer una última pregunta. Sí. En el año 76 empiezas ya un poco más como cantautor. Hay el concierto que se realizó en La Salle. ¿Qué pasó en ese concierto? Bueno, pues yo creo que en este país hay un momento de relajación de censura de la policía, de la ultraderecha, etcétera. Pero el año 76, cuando se ha muerto Franco, aquello que llamaban los del búnker no querían dejar el poder, es decir, estaban dispuestos a hacer lo que fuera por no dejar el poder. Entonces, cuando hacemos un recital en el 76, en La Salle, con símbolos muy de democracia, de sentido democrático, pues el gobernador civil de Zaragoza, que no sé quién era, pero un personaje absolutamente olvidado e ignorado, pues decidió mandar más policía a la calle, ¿no? Y bueno, la gente cuando fue saliendo, pues ya hubo un enfrentamiento directo con la policía en la calle. Hubo gente que tuvo que meterse otra vez en el polideportivo de La Salle porque no había manera de salir, etcétera. Yo creo que eran actitudes que adoptaba la ultraderecha un poco para aterrorizar al país y para que no se les fuera de la mano el poder, que yo creo que, bueno, hubo otra ultraderecha mucho más lista que se colocó al lado de las nuevas corrientes y siguen manteniendo el poder, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Están ahí en el poder gobernando gente que viene de los que nos perseguían entonces. Ese mismo año también nació el PSA y ya pues prácticamente se estaba forjando pues lo que iba a ser las primeras elecciones democráticas
que el PSA, el Partido Socialista Aragonés, pues participó con el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. ¿Cómo fueron estas primeras elecciones? Bueno, pues fueron por un lado entusiastas y por otro lado pues terribles, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que fuimos a Calanda y en Calanda con un 600, íbamos un 600 y una megafonía encima y entonces nos metieron en la Plaza de Toros. Había como 30 personas. Tú imagínate lo que son 30 personas en la Plaza de Toros, porque claro, no hay que olvidarse que el miedo seguía funcionando en este país. Yo creo que todavía sigue funcionando el miedo de la guerra civil, de la represión, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues estar ahí con 30 personas, con un magneto, con un altavoz ahí encima del 600, pero era pues como muy entusiasta todo y como muy hermoso. Yo creo que lo más bonito de aquel día, de aquellas elecciones, fue el día del mitin de la Plaza de Toros de Zaragoza, que se metieron miles de personas en la Plaza de Toros a tope, y con Tierno Galván y con Emilio Gastón y con muchísima gente, y conseguimos que Emilio Gastón fuera de diputado a las Cortes y fuera un poco el representante aragonés de ese proceso, que es el proceso constitucional de la Constitución que ahora tenemos, ¿no? Pero ya te digo, fue pues un poco una campaña electoral muy cutre, Sí. muy humilde, ¿no? En comparación con lo de ahora, muy... Sí, hombre, ahora vamos a los sitios y la gente está más relajada, la gente ya sabe lo que es esto, es que entonces nadie sabía nada. Es que entonces la gente, cuando te veía con una bandera cuatribarrada, decían, ¿sois catalanes o qué? O sea, que la gente no tenía idea de que está la bandera también de Aragón, ¿no? Como decía un amigo mío, cuando decía, no, hay que poner algo para que se distingan, que se diferencien, y como decía este amigo mío, coño, que se diferencien los catalanes, y esta es la bandera de la corona de Aragón, ¿no? No es la bandera de Cataluña, es la bandera de la corona de Aragón. Pues nada, vamos a continuación a ver estas imágenes de la manifestación que se realizó en Madrid contra el trasvase del Ebro, que son unas breves imágenes, y entraremos ahora otra vez con José Antonio Gordeta. Muy bien. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, y
caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Pues estamos de nuevo aquí. Hemos estado hablando de la transición últimamente, las primeras elecciones por el PSA, partido que vino con el PSP, y una fecha también importante para un poco en política nacional fue el 23F de 1981. ¿Cómo te tocó vivir a ti el 23F? Pues del 23F del 81 yo estaba dando clases de instituto en el Alto Carabinas y yo todos los días, como estaba tan lejos el Alto Carabinas, pues de Zaragoza siempre, yo tenía un Renault 18 de estos furgones y todos los días pues los chavales de los alumnos esperaban siempre, 3 o 4 alumnos esperaban a que los bajara a la ciudad y de pronto uno de ellos me dice, han asaltado la ETA, ha asaltado el Congreso, porque las primeras noticias no sabía muy bien qué era, y hacían sí, que es la ETA, que no sé qué, bueno, de tal que ya nos metimos en el coche, pusimos la radio y vimos que era un tejero, la Guardia Civil, etcétera. Ese día, curiosamente, había una reunión para firmar la fundación del periódico El Día, que luego estuvo funcionando durante unos años. Y lo curioso, era un periódico que aglutinaba, diríamos, a toda la izquierda progresista aragonesa, ¿no? Y es curioso que el único que no fue a la firma fue el notario. El notario supongo que era un hombre más inteligente que los demás y pensó que tal como estaban las circunstancias en este país, pues lo mejor era no aparecer por allí, ¿no? Bueno, yo volví a casa y entonces unos amigos me llamaron que no estuviera en casa, que me fuera a casa de ellos. Estuve en casa de ellos y efectivamente al día siguiente o a los 2 días o a las semanas siguientes aparecieron listas donde la ultraderecha preparaba ya para ir a buscar a la gente a sus casas, ¿no? Porque eso es una cosa que se nos ha olvidado, que en el año 81 pues todavía había gente que estaba dispuesta a pegar tiros de gracia a los ciudadanos, ¿no? Y algunos de ellos llegaron a ser luego personajes importantes, iban celebrando con champán y con pistolitas por algunos determinados medios de comunicación de Zaragoza el triunfo de la ultraderecha otra vez. Pues en 1983 desaparece el PSA. En ese tiempo, porque ya en 1986 nace Chunta Aragonesista, en ese tiempo, ¿qué hacéis así un poco de política? ¿Qué es lo que hacéis política? Pues no sé, yo, hombre, apoyo a determinadas opciones políticas, normalmente Izquierda Unida y tal, y yo creo que Izquierda Unida empieza teniendo un poco el símbolo de Izquierda Unida Alternativa de Aragón, y yo creo que esa era un poco la idea que teníamos muchos de hacer un partido de izquierdas que uniera todo lo que era la izquierda, pero además que fuera una izquierda pues un poco verde, que fuera una izquierda ecologista, que fuera una izquierda con muchas iniciativas. Ahí estaba, por ejemplo, Pedro Arrojo, entre otras las personas que estaban en esa fundación, pero desgraciadamente, pues bueno, Izquierda Unida luego se fue convirtiendo otra vez fue saliendo un poco lo que era el origen, que era el Partido Comunista de Aragón o el Partido Comunista de España, y mucha gente pues decidimos marcharnos de allí pacíficamente, sin más escándalo ni más follón, y decir, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y durante esos años, pues yo creo que, no sé qué dices, pues supongo que estaría paseando, ¿no? Y votando. Yo empecé, yo creo que eso es fue más tarde cuando yo empecé ya a rodar lo del país en la mochila. Yo creo que en esos últimos años yo estuve grabando, hice un programa de televisión, hice el Miño Albidasoa, es decir, que andaba haciendo un poco, también, sobre todo mucha televisión. Con la televisión francesa hiciste una especie de documental. Sí, pero eso hace poco. Eso hace muy poco ¿Eso tiempo, fue ¿no? hace poco? Sí, hace un año por ahí, ¿no? Y te denominaban como el embajador de Aragón en Francia. Bueno, pero eso es un poco, son cosas que los dicen siempre los franceses. A los franceses les gusta mucho poner títulos, ¿no? Y bueno, te dicen embajador, yo ni soy embajador ni nada, ¿no? Aparte, ¿cuándo entraste a formar parte de Chunta Aragonesista? Pues no me acuerdo, yo creo que fue, vamos a ver,
las primeras, las anteriores, no, las anteriores, o sea, sería hace 8 años, ¿no? Hace 8 años o una cosa así, que empecé a participar con Chunta Aragonesista. El ascenso de Chunta Aragonesista ha sido un partido que últimamente pues en Aragón